Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, de manera muy especial para los medios de comunicación, ¿no? Que nos ayudáis y nos vais a ayudar a dar traslado de todas y cada una de las actividades que se relacionan y que se viven y se acontecen en nuestro municipio. Y hoy nos trae aquí pues dar a conocer la programación de las próximas fiestas de San Cristóbal en nuestro municipio, en Jaén de la Vera, que se celebrarán del próximo 10 al 13 de julio de este año 2025. Que paso a citar a continuación el jueves a las 9 de la noche en la misa de la ermita, que está ubicada en la carretera Navalmoral, pues será la misa para los cofrades, ¿no? En este caso, pues que desean acompañar al santo allí en su ermita, en su casa, en la que permanece durante todo el año y en la que además en Jaraí pues hay tradición cada vez que pasamos con nuestros vehículos de pitarle para precisamente pues acogernos a su sabiduría y también pues pedirle por todas aquellas cuestiones que hacemos y que queremos tener en cuenta en el día a día. El viernes 11 de julio a las 8 de la tarde volverá a celebrarse la 12ª edición de la Carrera Popular de San Cristóbal, o en la carrera que forma parte de las carreras del Circuito Popular de la Vera, de la Mancomunidad de la Vera, y que de nuevo traerá y formará parte Jaén de la Vera de este circuito. También a las 9 de la noche, una vez más, y celebrando el triduo en honor a San Cristóbal, pues será de nuevo la misa en la ermita, en la que, como en el día anterior, pues habrá autocares para bajar desde las 9 menos cuarto desde la plaza de Santana, 15 minutos antes de la celebración de la Eucaristía. El sábado 12 de julio, a partir de las 11 de la mañana, aquí en la Plaza Mayor de nuestro municipio, habrá juegos infantiles acuáticos para los más niños, ¿no? Que también pues, estarán armonizados con música, con baile y también de alguna manera u otra con los tradicionales gigantes y cabezudos. A partir de la 1 también pues, es necesario pues, crear participación activa entre todos y cada uno de los jariceños, las jariceñas, también los turistas, ¿no? Que salgan de cañas por la hostelería, por los bares de nuestro municipio y que además salgan disfrazados, ¿no? Precisamente pues, para tratar de que durante estos días pues, también la hostelería, el pequeño comercio de nuestro municipio pues, se vea de una manera ventajosa pues, también agraciada con la fiesta de San Cristóbal. A las 7:30 de la tarde vamos a continuar, como sabéis, desde hace algunos años, tratamos de impulsar las fiestas de San Cristóbal en torno al carnaval de verano. Por eso mismo, a partir de las 7:30 de la tarde, habrá una exhibición de trajes del carnaval de verano, habrá animación, precisamente allí en el paraje de Santa Lucía, junto a la Plaza de Toros, que este año volverá a ser la Plaza Redonda Roja tradicional, y el jurado pues valorará y premiará a los mejores conjuntos de traje, baile en las categorías grupal, parejas e individual. Para participar en el desfile no importa la edad ni el número de participantes, solo es necesario pues, tener ganas precisamente de disfrutar del carnaval de verano. Algo obvio es ir disfrazado e inscribirse. Hay que inscribirse enviando un correo de la Concejalía de Festejos a eva.ayuntamientojaraíz@gmail.com con los datos, la categoría a la que deseas inscribirte y el número de participantes. Y este año, a partir de las 8:30, cuando esta exhibición de trajes finalice, pues vamos a empezar, vamos a tratar de innovar. Por lo tanto, es una acción nueva que vamos a meter en la programación de San Cristóbal y vamos a celebrar un Grand Prix para peñas. Obviamente las plazas están limitadas, serán por orden de inscripción, podrán acogerse hasta un máximo de 6 peñas de 25 personas cada una. Todas las personas participantes deberán ser mayores de 18 años y también los grupos, las peñas, deberán tener paridad entre hombres y mujeres. Serán entre 8 y 10 pruebas. Algunas de estas pruebas pues, van a ser con vaquillas, por lo tanto con animales, y también pues, habrá magníficos premios para los ganadores. Desde luego también pues, el premio para aquellos que queden en primer lugar, pues trataremos y va a ser sin lugar a dudas un gran premio para que puedan volver a celebrar pues, posiblemente otro Grand Prix en otro municipio. La entrada al público a este festejo completo será de 5 euros para todos los espectáculos, incluido el festejo taurino nocturno, que empezará y dará comienzo a las 10 de la tarde en la propia Plaza de Toros de Santa Lucía. Será un toro al estilo tradicional de la Vera. Los niños hasta 7 años la entrada será gratuita y la venta anticipada pues, se hará a través de los cofrades de la Cofradía de San Cristóbal.
también para inscribirse para las peñas, para poder celebrar y poder participar en el Grand Prix, pues hay que enviar también un correo a la Concejalía de Festejos, a eva.ayuntamientojaraíz@gmail.com, donde debe figurar el nombre de la peña, los nombres, los apellidos, los DNIs, los domicilios, porque también pues, se va a dar prioridad a los empadronados y, por supuesto, la edad de todos los participantes. También, pues, entre media y para finalizar el triduo en torno a San Cristóbal, habrá de nuevo misa en la ermita, en la que de nuevo se pondrán a disposición autocores para bajar a la misa, que se celebrará a las 9 y por lo tanto 15 minutos antes desde la Plaza Santana podrán cogerse estos autobuses. Como decía anteriormente, a las 10 de la noche será el festejo taurino nocturno, que será un toro al estilo tradicional de la Vera, en la plaza de toros instalada allí mismo, en el descampado de Santa Lucía, y al finalizar el toro nocturno, pues atravesando el paso de cebra, celebraremos la gran fiesta del carnaval de verano, no sin antes, pues con el pregón del carnaval, que será a cargo de la peña CTH, que según las bases establecidas del carnaval del mes de febrero y marzo de este año 2025, pues tendría que darlo la peña ganadora en la categoría de jóvenes. También será la entrega de los premios de la exhibición de los trajes del carnaval, que se habrá celebrado a las 7:30 allí en Santa Lucía, y luego pues a continuación empezará esa gran fiesta del carnaval de verano con algunos DJs, algunos y la mayoría de ellos reconocidos con mucho prestigio a nivel nacional. Son Coquín, Hot 69, DJ Mier, DJ Rajobos y Blues Brother en el Polideportivo Municipal. Precisamente para esto la entrada será gratuita. Sí que queremos pues, puntualizar de que tanto en el Polideportivo como en la Plaza de Toros pues estará prohibido el uso de recipientes de vidrio en todos estos eventos de San Cristóbal, y además pues que también para favorecer el pequeño comercio, la hostelería de nuestro municipio, todos los premios serán entregados en cheques de dinero para canjear en cualquier establecimiento de Jaraíz de la Vega. Y así habremos llegado hasta el domingo 13 de julio, el día importante, el día grande de San Cristóbal, a las 11:30 horas. Desde la ermita saldrá el santo en procesión hasta la Avenida de la Constitución, donde allí habrá pues, el habitual escenario, donde el párroco, acompañado de la Corporación Municipal y de la Cofradía de San Cristóbal, bendecirá pues, las carrozas, los participantes, en definitiva todo aquel que pase por allí. Finalizaremos pues, con una misa de Eucaristía que se celebrará en la iglesia de San Miguel. Desde luego es una gran programación que de nuevo pues, hemos hecho un gran esfuerzo para poder llevarla a cabo. Desde luego es una gran fiesta emotiva y que forma parte de la tradición, la cultura de nuestro municipio, y una vez más pues nos alegramos y esperemos que muchos turistas, muchos visitantes, aparte de los propios jariceños y jariceñas, pues que podamos disfrutarlo y que en definitiva pues que haya tolerancia cero, que tratemos, ¿no?, de minimizar los riesgos, que hagamos siempre caso de la seguridad, de la salud, de las atenciones que desde tráfico, la Guardia Civil, desde nuestra policía local y desde Protección Civil se atienden, y pues precisamente desde el Ayuntamiento y desde la Cofradía de San Cristóbal, así como las diferentes instituciones que trabajamos para el desarrollo y la buena labor de estas fiestas de nuevo en este año 2025 en nuestro municipio. No sé si Alberto, como presidente de la Cofradía de San Cristóbal, pues quiere puntualizar y quiere decir algo o detallar alguna de las actividades que se van a llevar a cabo. No, en un principio no, está todo bien explicado. Lo único, agradecer a la Corporación Municipal el apoyo que año tras año recibimos por su parte para que se pueda seguir celebrando estas fiestas. Invitar a todos los areceños y a los vecinos de la localidad cercana que se animen, que se pasen por aquí, que se pasen un buen rato y poco más.